Hola, ¿qué tal? ¿Saben ustedes que hubo una monja en el siglo XII que explicó cómo curar cánceres, depresión, problemas del sistema renal, digestivo, circulatorio, de todo tipo? Y claro, se pone a imaginar, en el siglo XII, pues fue bastante extraño, pero luego es que resulta que con los años y con los siglos se ha ido descubriendo que lo que Santa Hildegarda de Bingen, que nació en lo que hoy en día es Alemania, pues, tenía razón, y que los descubrimientos que hizo entonces, en el siglo XII, por supuesto, sin ningún instrumento médico, ni quirúrgico, ni de ningún tipo, pues eran reales. ¿Y cómo es posible que una mujer del siglo XII, que no tenía ninguna formación, ninguna experiencia en temas medicinales, pudiera descubrir todas estas cosas que se han demostrado siglos después? Pues para hablar de ese tema, tenemos a una persona que es probablemente en España la que más conozca sobre esto, que es Juan Antonio Timor. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Buenos días, pues bien, aquí estamos, gracias a Dios. Estamos aquí, digamos, en la central vuestra, aquí en Zaragoza, Sí, desde donde distribuís. Aquí tenemos, como se ve, un montón de productos de Santa Hildegarda, que también queremos aclarar. Yo cuando estábamos montando esto, digo, yo no quiero que esto tampoco sea aquí la tienda en casa. Pero bueno, aquí hay un buen muestrario de bueno, cosas que vamos a ir viendo, porque van a ver que Santa Hildegarda tiene una experiencia increíble. pero vamos a ir un poco cronológicamente porque eso ha sido el final de la aventura nuestra, ¿no? Entonces te voy a contar Santa cómo, Hildegarda, cómo un entró Santi poquito, ¿quién Delgarda en es? nuestra vida, cómo Ah, entró venga, y después quién bien, es Santi Delgarda. venga, fantástico. Resulta que yo he sido el médico de mi casa sin ser médico, con lo cual está muy bien porque así no tengo problemas con los colegios de médicos. Pero bueno, entonces yo me metí en muchas historias de la nueva era sin saberlo, sin mala intención, porque en casa siempre hemos rezado y hemos ido a misa los domingos, hemos llevado una vida, dijéramos, de católicos normales, ¿no? Pero pues yo aprendí homeopatía, aprendí reflexología podal, aprendí otras técnicas que después me he dado cuenta que no eran muy propias de un cristiano, pero yo lo hacía con la mejor intención porque desde siempre, por nuestra historia personal, que no voy a contar toda en detalle, hemos tenido experiencias, tengo una hija médico, pero antes de tener la hija médico hemos tenido experiencias que a veces han sido un poco duras con la medicina, dijéramos, académica Ujú. que tenemos todos, ¿no? Y entonces pues yo procuraba que mis hijos no tomaran muchos medicamentos y trataba de curar las pequeñas afecciones con medicinas naturales. Pero bueno, hicimos un retiro con un sacerdote discípulo del padre James Manjakal, que es un sacerdote Indio, muy ¿no? Si no conocido de recuerdo la mal. India, y Ujú. este sacerdote conoce muy bien todo lo que es esta ola oriental que nos ha llegado, la nueva era, etcétera. Y bueno, en el retiro, por hacerlo breve, nos dijo que dejáramos todo aquello y que nos confesásemos. Eso Y fue, perdona, ¿en qué año eso aproximadamente? fue hace 11 años, Vale. Y cuando hablas de nosotros, hablas de tu mujer y de mi tú. esposa y Vale. yo, Entonces sí. hace 11 años tienes este encuentro, este retiro con el Este padre. retiro y entonces con el padre, no me acuerdo, era un sacerdote austriaco, pero era discípulo del padre James Manjakal. Y entonces, en ese momento, pues nos confesamos y le dije que cuando llegara a casa yo tiraría toda dijéramos, mi arsenal de productos de tipo de la nueva era. Sobre todo tenía un botiquín muy grande de homeopatía y otras cosas que había hecho, por no meterme en líos. Porque un paréntesis, digo, perdona, porque es que como van saliendo Sí, temas tan interesantes, Juan Antonio, para aquellas personas que nos estén viendo y bueno, pues que sean partidarios o que tengan curiosidad por la nueva era, la sí. homeopatía, ¿un católico debe abandonar todo eso? Sí, un católico debe abandonar todo eso. De hecho, en el Vaticano hay un documento que se llama Jesús portador del agua de la vida, que tendrá ya por lo menos 30 años o más, ese documento, en el cual nos pone en guardia sobre todos los peligros de todas estas corrientes, de estas corrientes orientales, que bueno, hay mucho escrito y no vamos a extendernos sobre esto, porque para la pregunta que me has hecho, concretemos. Total, que nosotros me deshice de todo aquel arsenal y me quedé un poco, pues, como si dijéramos,
no quiero expresar una expresión demasiado popular, pero me quedé como desprovisto de todo recurso para cualquier cosa pequeña que suele suceder, porque, por ejemplo, pues yo, si uno de mis hijos tenía problemas en la garganta, yo se los sabía solucionar con homeopatía, otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, dijimos, el Señor proveerá, Dios proveerá, porque... Y O al sea, cabo, porque, perdona una cosa, ese retiro supuso, digamos, un punto de inflexión o de sí, conversión porque en vuestra vida. en ese aspecto ¿O fue un sí. retiro más? No, no, supuso un punto de inflexión muy importante porque dejé todas las recursos que había aprendido con la nueva era, los quité completamente, los tiré, los libros los quemé, porque yo tenía una estantería de libros y manejaba muy bien más de 300 remedios homeopáticos y otras cosas, ¿no? Todo eso me deshice de ello y me quedé desnudo, por decirlo Claro, así, claro, ¿no? claro. Y entonces no pasó ni un mes, como nosotros también teníamos un centro Tomatís, del que ahora no es necesario hablar, una amiga nuestra, médico, que le habíamos hecho un favor muy grande con su niña, porque había estado haciendo sesiones Tomatís y había mejorado muchísimo, pues nos regaló este libro. Nos regaló este libro que es el único libro que se había escrito sobre Santa Idelgarda en En España español. en aquel momento. Lo escribieron dos oficiales del Ejército del Aire, el señor Sánchez de Toca y el señor Renuedo Hijarrubia, y era lo único que había en España sobre Santa Idelgarda. Tú no conocías nada de Santa No conocía Hildegarda. nada de Santa Idelgarda. Y este libro tiene al final mucha bibliografía. Y yo, por circunstancias de mi vida personal, pues puedo leer en alemán, en francés y en italiano. Y entonces había mucha bibliografía en ese libro y entonces empecé a leer cosas sobre Santa Idelgarda. Y esto fue justo, ¿verdad?, un mes después de que tú Eso fue un mes quemaras después. tus naves, ¿no? Sí, 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 de Porque que, era tu vida hasta ese momento. bueno, era la Era, forma que teníamos en casa de afrontar los problemas de salud. y un mes Porque después te mis aparece este hijos han ido libro. muy poco al médico, nosotros también hace muchos años que si es necesario se va, ¿no? Pero bueno, las cosas pequeñas las solucionábamos en casa. Entonces, ¿quién fue Santa Idelgarda de Bingen? Santa Idelgarda de Bingen era una monja benedictina que vivió en el siglo XII. Fue muy longeva para su época y en sus escritos y sus biógrafos relatan que ella desde niña tuvo una gracia especial, que ella se dio cuenta más tarde, pero ella veía como otra realidad sin tener éxtasis y sin estar incapacitada para hablar con los demás, pero ella veía otra realidad que ella llamaba la luz viva y había una voz, la voz viva, que le explicaba lo que ella veía. Entonces, sea porque tuviera este don, que sorprendía mucho a la gente, porque una pequeña anécdota de su biografía, iba un día, por ejemplo, por el campo con su aya, porque era hija de una familia de la baja nobleza alemana, su padre era noble, pero no era un Mm. noble muy importante. Entonces iba con la señora que la cuidaba por el campo, vio una vaca que estaba preñada y entonces dijo, uy, qué ternerito más bonito, va a tener el hocico blanco, una oreja no sé qué y tendrá una mancha no sé dónde. Y la aya que la llevaba decía, niña, ¿Qué vaya, imaginación qué tienes? cosas Claro, dices, ¿no? claro. Pero bueno, luego resulta que al cabo de 15 días la vaca paría un ternero y era como ella había dicho. Y otro día, por ejemplo, fue a su padre y le dijo, papá, si Hans el panadero que tenían en el castillo, si Hans se muere, tú te harás cargo de su mujer y de su niña que acababa de nacer, y Hans tenía 25 años, pongamos por caso, o 22. Y el padre dice, pero ¿qué cosas dices? Hildegarda, si la niña era pequeña, tendría 6 o 7 años. Y le dice, pero ¿qué cosas dices, Hildegarda, si acaba de casarse y está rebosante de salud? Pero ella dice, pero si se muere, tú te harás cargo de su mujer y de su niña. Y su padre se lo prometió. Y al cabo de un mes, el panadero falleció. Y entonces la gente empezaba a decir, esta niña es muy rara, ¿no? Porque... Y no se sabe si fue por eso o fue porque era la décima de una familia de 10. Y entonces el caso es que unos dicen que fue porque la dieron como diezmo al Señor, Sí. porque era la décima hija. Y otros dicen que era porque tenía esos dones especiales y pensaban que estaba mucho mejor protegida en un monasterio. El caso es que a los 8 años la llevaron con una prima lejana suya, Jutta von Sponheim, que estaba en un eremitorio anejo al monasterio de San Disibodo, el Disibodenberg. Y entonces
Allí pasó toda su vida, ya no salió bueno, luego fundó ya Luego otro fundó, ¿no? Un monasterio, par de conventos fundió y... dos monasterios. Pero bueno, allí ella estuvo, se hizo adulta y ella confiesa que dice que solo sabía latín, lo imprescindible para poder cantar el oficio divino, que entonces se cantaba en latín. Que no era una erudita, que en el eremitorio donde estaban no tenían una biblioteca como para saber todos los saberes de la época. Esto ella lo dice muchas veces y hay que creerle, porque Y fue entonces un poco por esta luz que ya veía que le iba explicando sí, las cosas. ella se dio cuenta cuando tenía 13, 14 años o así, o antes, se dio cuenta de que lo que ella veía los demás no lo veían. Y entonces, pues decidió callarse porque creaba situaciones Claro. complicadas. Y bueno, a lo largo de toda su vida, la relación con el Señor fue siempre así, pero era una persona de mucho carácter, según sus biógrafos. Y entonces el Señor le decía, escribe. Y ella decía, ¿cómo voy a escribir yo? Una mujer no escribe, una mujer no tiene que enseñar a nadie, porque las mujeres en la Edad Media tenían un papel Claro. muy en un segundo plano, o sea, Ujú. no podían manifestarse públicamente. Y entonces cuando no obedecía, se ponía enferma, muy enferma. Y cuando decía, bueno, pues voy a obedecer, pues se levantaba de la cama. Bueno, hay que decir que a sus 35 años, después que falleció la priora que era Jutta de Sponheim, la comunidad fue creciendo Fue y, nombrada abadesa, ella, creo que la tengo eligieron entendido. abadesa a los 35 Y años. entonces ella empezó a escribir todas esas cosas que Ella ella escribió, lo primero que enten escribió fueron libros sobre teología. El primer libro suyo es el Stibias Domini, Conoce los caminos que llevan al Señor. Y este libro fue el que la lanzó a la fama, entre comillas, por así decirlo, porque ese libro, el abad del cual ella dependía, porque el monasterio femenino dependía del monasterio masculino, el abad Cuno se lo llevó, había un sínodo en Tréveris con el Papa Eugenio III, y entonces leyeron fragmentos de su libro Escibias. Y el Papa Eugenio III dijo que estos libros, estos venía del Espíritu Santo y ella era como una profetisa de los tiempos modernos, le llamaron profetisa germánica. y Juan Antonio, ¿cuándo empieza ella a escribir? Que a lo mejor es la parte que Mm. más llamativa y la que queremos más tratar aquí. ¿Cuándo empieza ella a Ya escribir con temas de cuando medicina, de estaba ya depresión? entre los 50 y los 60 años. Pero y entonces ella, porque ella habla sobre hierbas, sobre piedras que Sí, curan, sobre depresión, sobre, em, o sea, ella veía, digamos, con esa luz y sí. empieza a dar remedios, digamos, Bueno, medicinales. la historia fue así. Ella escribió primero las obras teológicas, el Escibias y el libro de los méritos de la vida, que corresponde, es la base de la psicoterapia, de este libro de psicoterapia. La base es el libro de los méritos de la vida. Ajá. Bueno, pero entre tanto, antes de la tercera obra teológica, escribió las obras de la medicina simple, que es la física, y la medicina compuesta, que sería el causa y curae, causas y remedios de las enfermedades, pero tenemos que tener claro que ella tiene un concepto que es muy importante, que es el concepto de viriditas. Viriditas en latín sería como fuerza verde. Y ella dice que el creador, cuando creó todas las criaturas de la creación, pues en cada criatura puso como si dijéramos el sello del creador. Y eso correspondería a la fuerza verde, tanto de los minerales, de los vegetales, de los animales. Y en nosotros sería nuestra parte espiritual, el alma. Entonces nuestra viridita sería nuestra alma, la parte espiritual, ¿no? Y cuando describe los seres naturales, los describe siempre diciendo la viriditas si es positiva o es mala para los hombres. O sea, Entonces, que toda la creación sería en función del hombre, ella todas las lo criaturas, ¿no? afirma diciendo que nosotros somos, como dice también o sea, el Génesis en el momento de la creación, dice que nosotros somos el culmen de la creación, porque todo había sido puesto al servicio de nuestros padres, de los primeros padres. Y entonces, o sea, estas criaturas tendrían facultades positivas o negativas para el hombre. Sí, y bueno, y ella dice, y esto Adán y Eva lo sabían, Mm. en los dones preternaturales que tenían, lo perdieron con el pecado y ahora Dios se lo revela a quien Él quiere, y refiriéndose veladamente a ella misma. Y entonces ella tenía de cada, por ejemplo, si habla, vamos a suponer, habla del hinojo, ¿no? El hinojo, ella dice, es bueno todo, la semilla, el bulbo, la planta, y entonces explica para qué es bueno. Y entonces eso está explicado en el libro de la física.
Y entonces, pues, por ejemplo, el hinojo es bueno para las digestiones, para cuando hay ardor de estómago, cuando hay flatulencias, da un color de cara alegre y hace una cara bonita. Por ejemplo, del hinojo, ¿no? O cuando habla, por ejemplo, del membrillo. El membrillo es buenísimo para las personas que tienen reuma, que tienen gota, y todo ella lo describe. En su vida tuvo fama de santa en toda Alemania porque hizo muchos milagros ya en vida. Pero ella hizo milagros imponiendo las manos y rezando sobre la persona o bien utilizando el agua bendita. Mm. En su biografía se cuentan muchísimos milagros reales que realizó, pero ni en su monasterio tuvo una casa de curas, no tuvo en su monasterio como un hospital, por decirlo así. La palabra no existía, pero como sería como un lugar donde la gente se iba a curar, eso no existía. Todos los monasterios benedictinos tenían una Una botica, tradición, ¿no? Una exactamente, farmacia, tenían sí. todos una botica, pero su monasterio no se distinguió especialmente de otros monasterios benedictinos por eso. Eh, Como el doctor Heska, que fue el descubridor, luego explicaremos cómo fue, de la medicina de Santa Hildegarda en la época moderna, bueno, en la época actual, después de la Segunda Guerra Mundial, él dice que piensa que fue un don del Espíritu Santo para nosotros, porque aquí hago una apreciación que tanto del doctor Heska como del doctor Estrelo, en estos momentos nuestra medicina, al haber perdido la fe en Dios, en el Creador, tenemos como si dijéramos el techo de plomo. Es decir, que la medicina ha perdido la parte espiritual del ser humano. Y cuando hablan de psicoterapia, cuando hablan de que hay que conjugar Mm. la psique con el cuerpo, en realidad, si cortamos la parte espiritual, cortamos la parte, dijéramos, más importante. Nosotros los creyentes, los católicos, sabemos que Dios es nuestro Padre, el Creador, y es el que nos mantiene vivos. Si la providencia divina no actuara en cada momento, este mundo Claro, desaparecería estaríamos. y nosotros desaparecíamos con él. Juan Antonio, y ahora que dices este tema de la relación en la psicología, el otro día precisamente leía un doctor, no recuerdo ahora mismo quién era, que afirmaba que el 90% de las enfermedades que padecemos muchas veces tienen que ver con la psicología, en el sentido de que cuando uno, no lo sé decir con un lenguaje técnico, ¿no? Pero que cuando uno se manda mensajes continuamente negativos a uno mismo, pues evidentemente las defensas bajan, etcétera, etcétera, ¿no? Santa Hildegarda ya investigó, o bueno, no investigó, No sería la palabra no, porque adecuada. ya efectivamente le fue más Santa, bien revelado, Santa Hildegarda habló. habló. Y ella qué decía sobre la influencia en este libro Sí, no, por ejemplo, el, Adiós tristeza, cómo superar sí. la depresión. ¿Cuál es la relación entre la psique, la salud? ¿Y qué decía Santa Hildegarda en el siglo XII Pues que nos puede servir a nosotros en el siglo sí, XXI? Santa Hildegarda en el libro de los méritos de la vida, pues compara el alma humana con la Jerusalén celeste. Entonces, la Jerusalén celeste estaría habitada por 35 personajes dobles, que sería como la cara y la parte luminosa y la parte oscura de Ujú. cada personaje, ¿no? Entonces sería una lista de 35 virtudes con la parte oculta que serían los vicios. Y como si dijéramos, hay una gradación, ella cuando habla de las etapas de la vida, hay una gradación, dice, hay virtudes que los padres que todavía ni siquiera se conocen y ni siquiera están casados, si ellos intentan cultivar esas virtudes, ese tesoro se lo transmitirán a sus hijos cuando los engendren. Luego está la etapa del embarazo, en el cual la madre también, si cultiva esa serie de virtudes, se las podrá pasar al niño o a la niña que lleva dentro. Luego tenemos la etapa de la niñez, la de la madurez y la de la vejez. Entonces es como un camino, la vida del ser humano es como un camino de perfección hacia el Señor, hacia nuestro Dios, que es nuestro Padre, ¿no? Y una de las situaciones que estamos ahora viviendo es que muchísimas personas, eh, dijéramos, se han desconectado de la providencia divina. Y entonces, en el momento en el que una persona sea más grave sería si es creyente, ¿no? Pero en el momento en el que no tiene en quién confiar,
la vida se vuelve muy difícil y se cae, una depresión sería una situación en la que la persona no le ve salida a su vida. No es una situación que sea, dijéramos, culpable en el sentido, porque puede haber, hay depresiones endógenas, depresiones exógenas, eso los médicos ya es una cuestión que no nos vamos a meter ahora en este momento, ¿no? Pero la depresión es, dijéramos, el mal de moda porque nos hemos desconectado de nuestra fuente de nuestra fuente de vida, en Pero ese también sentido. hay gente que tiene Creyentes, fe. O sí, sea, sí. yo te planteo, Juan Antonio, una persona que nos esté viendo ahora, que esté pasando un Mm, momento de depresión o de ansiedad, como tú dices, es un poco la enfermedad lamentablemente de moda, ¿no? sí, Creo que en España el consumo de ansiolíticos es está absolutamente tremendo. disparado, etcétera, y de antidepresivos y tal. ¿Qué tiene que hacer? Además de leer el libro, que aquí Sí, bueno, viene todo lo que en explicaba, el libro hay muchísima información sobre esto, pero pero ¿qué es lo que falta, por no? resumirlo así, Santi del Garda recomienda, tiene una lista de por lo menos 30, lo que ella llama antimelancólicos, 30 remedios antimelancólicos, que ayudan a la persona, pero también Santi del Garda recomienda lo que se llama las 6 reglas de oro de la vida, en el cual dijéramos, para salir de una situación de enfermedad, sea una enfermedad psíquica o una enfermedad orgánica, tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. O sea, hay 6 reglas de oro. Sí, ¿Y cuáles, pues cuáles a ver si serían? de memoria, si no lo miraré. Las 6 reglas de oro son que tu comida sea tu medicina. Que tu comida sea tu Esa es la medicina. primera regla de oro. Segunda regla, procúrate que tus medicinas las saques de la naturaleza. O sea, que tus remedios, porque entonces la palabra medicina no existía, se le llamaban remedios, que tus remedios estén sacados de la naturaleza. Después, procura tener un equilibrio entre un sueño suficiente y reparador y una actividad adecuada. Ujú. La cuarta sería seguir la regla benedictina de ora et labora, es decir, distribuye tu tiempo de vigilia en tu relación con el Señor y tus trabajos y tu necesidad también de ser una persona que esté aprendiendo siempre, que tenemos que tener una inquietud por leer para poder estar en el mundo como unas personas adecuadamente. Hemos dicho 4 ya, ¿no? Hemos dicho 4. La quinta sería desintoxícate de las toxinas que lastran tu cuerpo, tu salud. Esta es una parte muy importante que últimamente no se le da ninguna importancia y una persona, por ejemplo, que tenga un tratamiento médico que sea necesario, no estamos poniendo en cuestión eso, que sea necesario, pero que está ingiriendo una enorme cantidad de productos químicos, esa persona, si no se desintoxica, su organismo acabará completamente intoxicado, ¿no? Claro. Entonces, para eso Santa Delgada tiene varios remedios, varias soluciones. Recomienda ella en la luna llena, hacer una pequeña extracción de sangre que llamamos, hemos puesto en castellano porque las palabras también tienen su carga, dijéramos, ideológica y Mm. afectiva, y le llamamos análisis de sangre hildegardiano. Entonces, porque esto que hemos dicho al principio de la bilis negra, una forma. Explícalo porque no hemos hablado de la bilis negra. ¿Qué es la bilis negra? Sí, pues la bilis negra sería todo lo que Santelgarda desde el principio dice, cuando el ser humano pecó, dijéramos, su centro de luz, que era en la zona de la vesícula biliar, se convirtió en centro de oscuridad. Y entonces, bajo unas condiciones de ira, de angustia, eh, puede producir lo que se llama la bilis negra. También una mala alimentación, comer demasiada carne, mucho estrés. Entonces, esa bilis negra, ella dice que produce como una especie de humo que recorre el cuerpo y que al final vuelve otra vez y enferma el hígado, el bazo, que son el bazo para Santi Delgarda es el protector del corazón. Entonces, cuando el bazo se enferma, el corazón tiene que ver y el hígado, cuando hay un problema de hígado, también los pulmones se ven afectados, porque ella da una serie de explicaciones muy exactas y muy concretas. Entonces, la bilis negra es necesario eliminarla.
Entonces ella recomienda a partir de la madurez, es decir, cuando ya a partir de los 30 años, 25 30 años, recomendaría hacer este proceso una vez al año para mantenerse en buena salud. Pero, ¿y cuál es el proceso que hay Pues que hacer una vez al el año? proceso es que un médico o una persona, una enfermera o un enfermero, localizan, ella dice qué venas son, para según qué cosas, localiza la vena y se extrae una pequeña cantidad de sangre. Y es curioso ver que al principio esa sangre sale negra y en unos minutos sale roja y en ese momento se para la pequeña extracción de sangre. Ese es el procedimiento, dijéramos, más chocante. Cuando yo conocí Santa Edilgarda era lo que menos me gustó y de hecho tardé en experimentarlo, ¿no? Y luego también es muy importante todo lo que hemos olvidado de los baños calientes y fríos. La hidroterapia que se ha utilizado siempre en Europa durante muchísimo tiempo y todavía quedan balnearios, pero ya como si dijéramos en las facultades de medicina ya lo consideran como una cosa de segundo o tercer orden, ¿no? No le dan la importancia que podría tener. Entonces hemos dicho esto y también en los países nórdicos y Alemania, la parte, le dan mucha importancia también a la sauna. Sí. La sauna también es una manera de desintoxicar. Y además ella tiene recetas, por ejemplo, para el reuma, aconseja que en las piedras estas que se echan en la sauna, que se echa agua para que salga Sí. vapor, echar una decocción de cáscaras, corteza y hojas de castaño, y eso es muy bueno para el reuma. Esa sería la quinta norma, la quinta regla. Y la sexta regla sería sería la parte espiritual en la que cada uno debemos aprender a conocernos y ver dónde nos aprieta el zapato y qué vicios nos dominan y qué virtudes deberíamos aprender a conseguir para poder contrarrestar estos vicios. O sea que entonces lo que entiendo es que la teoría, digamos, de Santa Hildegarda no es simplemente tómate una infusión, No, sino que va mucho más allá, va un cambio de vida. es muy importante el estilo de vida. El estilo de vida es Estilo de muy vida, importante. incluso de vivencia espiritual, Claro, entiendo. es que el estilo de vida supone todo. Es decir, tenemos una amiga que es doctora y que practica la medicina de Santa Hildegarda y esta doctora es pediatra y trabaja mucho con niños con problemas de autismo, etcétera. Y ella les dice a los padres, si queréis que vuestro hijo se cure, una ayuda maravillosa es que lo bauticéis, porque podrá recibir muchísima más gracia de nuestro Señor si está bautizado que si no lo está. Y ella ha experimentado en su praxis médica que bautizar a los niños que están enfermos y que no estaban bautizados, eso ayuda muchísimo. Curioso. Oye, y ahora continuamos con otras cosas, Sí, pero yo quería también enseñar a todos los que nos están viendo, tenemos sí, esta mesa sí, completísima, que nos cuentes un poco, porque aquí tenemos grajeas, sí. comprimidos. Bueno, yo he de decir que justo antes de empezar este programa estaba con un cierto dolor de garganta y esto no estaba preparado, es que es así. Y le he pedido a Juan Antonio algún remedio, me ha dado Un una comprimido grajea, un pelargonio, comprimido de pelargonio. de Pelargonio. pelargonio y les tengo que decir que a mí ahora no me duele la garganta. Pero eso Sí. no es que sea magia, es que, No. en Vamos a ver, fin, pero eso sería, funciona. bueno, Pero cuéntanos un poco qué eso tenemos sería aquí. la última parte, pero bueno, vamos Santa Hildegarda, en sus dos libros de medicina, en la Física y Causae Curae, pues describe unos 2000 remedios. 2000 remedios. Sí, sacados todos de plantas, también de animales, también tiene remedios. Y ella decías, perdón, un paréntesis, que ella no, o sea, ni tenía en herbolario ahí, ni tenía en No, botica, ni tenía gran conocimiento de eso. hay plantas que ella nombra que no se han nombrado en ninguna farmacopea del mundo. La galanga, por ejemplo, que es una especia que utilizan en la India, en la cocina de los hindúes, es una raíz de la familia del jengibre, pero no es jengibre. La galanga es un remedio maravilloso para la circulación. El doctor Streblow dice que ha salvado muchas vidas la galanga porque todos los que, todos los que hemos conocido a Santa Hildegarda, pues bueno, llevamos siempre unos pocos comprimidos encima, por si acaso. Esto es No, galanga. esto no es galanga, Ah, bueno, este es pelitre, pero bueno, ah, yo llevo otro bueno, sí. botiquito con galanga, ¿no? Mm.
porque este es muy gordo, llevar uno de estos y entonces más pequeñitos. La galanga tiene el mismo efecto que tiene una cafinitrina, no sé si sabes lo que es la cafinitrina. Sí, 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 sí. La cafinitrina es lo que le recomiendan a las personas que tienen anginas de pecho Ah, o incluso que han sufrido un infarto ujú. y al menor síntoma de dolor o que irradie hacia el brazo izquierdo, etcétera, entonces les dicen que se tome una cafinitrina y la Sí, sí, disuelvan en sí, la sí, sí, boca. sí. Vale. Pues la galanga hace el mismo efecto, pero no tiene efectos secundarios y segundo, no se habitúa al cuerpo. Uno puede tomarse hoy un comprimido de galanga y le hace un efecto tremendo. Luego, si acaso, te haremos probar y Bueno, sí, con la yo. cara que pondrás, los espectadores se darán cuenta de que tiene un efecto potente porque pica mucho. Al principio Ah, sí, ya. pica mucho, ¿no? Y entonces, pero si al día siguiente necesitas tomarte otro comprimido de galanga, el cuerpo lo recibe como si fuera nuevo la Ah, primera vez, con lo cual es una o ventaja. sea, y es muy saludable y entonces eso era una hierba o una Eso es semilla una una raíz que raíz se que hace no se polvo. conocía. No se conocía que fuera bueno para el corazón y la circulación. Ya, ya, Se ya. utilizaba como un picante, pero no. Entonces, nadie, antes de Santa Hildegarda, el doctor Streulo hizo una monografía para entregárselo al Ministerio de Salud de De la República Alemania. Federal Alemana y entonces dentro de la farmacopea alemana, la galanga está reconocida como Ah, como sí. si, como si dijéramos un remedio que puede, pero no se lo reconocieron para el corazón, les debió de parecer muy fuerte, se lo han reconocido como trastornos de tipo gástrico. Ah, Porque otro de los efectos que tiene la galanga es que cuando alguien ha comido demasiado y se encuentra mal, se toma un par de comprimidos de galanga y le y ayuda. soluciona el problema ¿Y rapidísimamente. qué tenemos entonces Bueno, aquí, podemos tener muchas cosas. Juan? Bueno, pero al menos lo que tenemos, Sí, digo, por no, explicar. no, pues Estas sí. galletas, Esto ¿esto es un qué es? remedio de Santa Hildegarda que se llama las galletas de la alegría y Ah, de los nervios y de la inteligencia. Bueno, normalmente decimos galletas de la alegría. Realmente es un medicamento, puedes probarlo bueno, encantado, mientras hacémoslo. yo hablo. ¿Eh? Bueno, Yo cógetelo. creo que nos podemos permitir Sí, un puedes probar mientras yo aquí hablo. en. Sí, sí, encantado. Luego le daremos a Adrián el cámara que estáis, que no se le ve. También, Le también, daremos. también se lo ha ganado. Sí. Entonces, es un remedio, es uno de los remedios contra la depresión, Ah, dice Santa Delgada. Es unas galletas a base de harina de espelta, tiene 3 especias en una cantidad bastante importante que es nuez moscada, canela y clavo. Y luego se puede hacer con mantequilla, ahora modernamente también se puede hacer con aceite de coco, no confundir con grasa de palma, sino aceite de coco, porque el aceite de coco le han descubierto que tiene unas propiedades antivíricas y antibacterianas, y entonces al efecto de las galletas le suma ese otro. Y entonces Santi Delgada dice que estas galletas, cuando uno tiene una situación en la que está como embotado, está que no sabe cómo salir, dice, tomar unas cuantas galletas de estas, hacer un momento de oración, ayudan para salir del apuro. yo, o sea, no sé si son las galletas de la alegría, pero estoy encantado comiéndolas. Además está Sí. muy buena. Pero estas, por ejemplo, ¿dónde se hacen? ¿O Las cómo? galletas de la alegría las traemos también de Alemania, pero llevamos 2 años con unas carmelitas y Ah, entonces hemos conseguido y las hacen que nos las hagan aquí en Maluenda, porque, que porque es un monasterio de San José, de las carmelitas de San José. ¿en dónde están? Aquí cerca, Cerca de Zaragoza. cerca de Zaragoza, bueno, a Por- 100 kilómetros de Zaragoza. porque, Juan Antonio, vosotros, ahora comentaremos, bueno, estamos comentando todos Sí, estos productos, vosotros los comercializáis sí, online, bueno, que luego pondremos la dirección esa es de otra vuestra página historia, web, esa es otra historia. pero. Tengo una hija que es médico y la otra estudió fisioterapia y bueno, hablé con el doctor Estreulo y como también estaba abierto a gente que no fuera médico, aunque podía ser, también podíamos ir como oyentes, bueno, pues entonces nos matriculamos los tres. Yo soy psicopedagogo, tenía el centro Tomatis y bueno, también me dejó ir, ¿no? Y nos matriculamos los tres y resultó que al final el curso se suspendió. Ah, Y bueno, lo llamé por teléfono y dije, mire, tengo ya los billetes, el hotel claro. reservado, me hace usted una faena tremenda. Y nos dijo, bueno, pues vénganse los tres y era un curso de iniciación de 3 días. Dice, estaré con ustedes, este es un día solo para ustedes, Mira. porque había quedado ya con la familia y esto.
Bueno, fuimos allí y estuvimos todo el día con él y fue lo que estamos Un haciendo curso aquí, intensivo, claro. pero más intensivo, ¿no? Y entonces, al final me dice, me lo dio el libro y me dice, ¿este libro me lo publicaría usted en español? ¿Ah, sí? Y entonces yo le dije, bueno, lo voy a intentar. Y entonces, pues, así fue como conocimos. Pero me dijo, una vez que ya habíamos traducido varios libros y esto, me dijo, si usted no pone al alcance de la gente en España lo más básico de los remedios de Santa Hidelgarda, porque aquí, por ejemplo, luego hablaremos un poco, aquí va uno a cualquier herbolario y dice, yo quiero comprar pelitre. Y la gente le dice, ¿peli qué? La palabra la teníamos, porque en la Edad Media Se hay, usaba hay aquí. textos que se usaba el pelitre. El pelitre es una raíz que se saca de la zona del Atlas, de Marruecos, y es una raíz que tiene que estar 3 años y luego se muele y tiene unas propiedades, es un modulador del sistema inmunitario. Tiene unas propiedades maravillosas. El doctor Van Ecken, un médico ilegardiano de Bélgica, llevan más de 10 años o 12 haciendo un programa en Zambia solo con pelitre y han tenido unos resultados maravillosos. El remedio para Sí, la gripe de Santa Hidelgarda y para los catarros es el pelargonio, que es el comprimido que tú te has tomado sí, antes de sí, sí, empezar a sí. hablar. Entonces, si tú vas y dices, yo quiero pelargonio, pues la gente dice, es un geranio, pero no se utiliza para... Claro. Entonces, tuvimos que hacer, y tenemos una página web que se llama Casa Santa Hidelgarda, y en esa página web tenemos en Alemania, como llevan muchos años, pues hay varias empresas que se dedican a comercializar Los los productos. remedios de Santa Hidelgarda. Juan Antonio, y, tenemos las galletas de la alegría que me han encantado. ¿Qué más tenemos? Esta botella, por Sí. ejemplo, Bueno, ¿qué pues tenemos por aquí? esta botella, por ejemplo, en el libro de la salud del corazón y la circulación, por ejemplo, Sí. este vino es un vino que es muy fácil de hacer en casa, pero como pues hay ¿Es vino personas, de perejil es o es vino de perejil, licor de sí. perejil, veo No, ahí? no, vino de Ah, perejil, vino. sí. Entonces, es un vino que Ah, se... vale, vale, vale. Luego tengo que conducir. Sí, ¿Esto cuántos grados tiene, por ejemplo? pues muchos no tiene porque Ah, bueno, entonces no hay problema. se hierve. Ah, se hierve, vale. Sí, entonces casi todos los remedios de Santa Hidelgarda suelen ser agradables de tomar y muchas veces son decocciones con vino. En este caso concreto es vino Ay, qué rico. con perejil, con vinagre y con miel. ¿Y para qué sirve? Este vino es un remedio de los básicos para el corazón. Mm, Por ejemplo, personas que, estos son hechos reales, personas que tenían una capacidad cardíaca reducida, a lo mejor hasta un 40%, que no podían casi desplazarse ni unos pasos, con el vino de perejil, la galanga y el pelitre, han mejorado su calidad de vida espectacularmente. O sea, pero tú eso lo has visto Lo hemos aquí en visto España en con España, lo hemos pacientes que os visto han dicho, a oye, lo esto largo de los funciona. 10 años, a lo largo de los años. Pacientes no podemos hablar porque yo no soy Bueno, sí, médico, sino efectivamente. personas que tenían dificultades, aunque ya hemos hecho venir al doctor Streulow para hacer 3 cursos, al doctor Van Ecken para hacer 2, y a esos cursos han asistido médicos españoles, también médicos de México, de Colombia, ha venido mucha gente. Pero todo el mundo luego no trabaja con Santa Hidelgarda porque la situación es complicada. Un médico que esté en la Seguridad Social no puede No puedo dedicarse recetar, claro. no puede dedicarse a hablar de Pero, Santa pero Hidelgarda, la pero hay médicos realidad que están es que trabajando. tú sí has visto Sí, 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 sí. gente que te ha pedido, Sí, sí, sí. porque, a ver, a mí lo que también me interesa dejar claro, y me parece sobre todo interesante por tu pasado, es que aquí no estamos hablando de temas de nueva era, ni estamos No, 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 hablando no. de curanderos, y sobre todo nada que confronte con la fe católica, que evidentemente En nosotros lo que absoluto. pretendemos, o sea, es dar a conocer la obra de una santa de la Iglesia, que además, si no me equivoco, es doctora de Es la doctora, Iglesia, fue de las nombrada, pocas mujeres fue, doctoras, fue declarada, es de las 4 que hay, ella es una de las 4. es Y una fue de las cuatro. O sea, que declarada no estamos hablando de nada no, raro, no, ni no. New Age, ni Fue nada. declarada doctora de la Iglesia el 7 de octubre de 2012, el mismo día El que día del el Papa Rosario. Benedicto declaró doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila. Toma ya. Fueron los dos el mismo O sea, día. que estamos hablando, estamos, digamos, Sí, pisando terreno seguro en ese sí. sentido. Y el Papa tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI le dedicaron una serie de catequesis
Y una de las frases que dice Benedicto XVI es que Santa Edgarda vio en la creación una serie de remedios, una serie de posibilidades que hoy en día atraen muchísimo la atención de la gente. Y, dijéramos, los remedios de Santa Edgarda, para la gente que no los conoce dirá, bueno, pero eso es muy lento. Pues no es tan lento. Hay veces que, por ejemplo, te voy a decir una cosa que no está aquí y que estos días estoy recogiendo porque eso es una cosa que se tiene que hacer. En primavera uno puede recoger savia de vid. Ajá. Me parece mentira, pero tú cortas un sarmiento y le pones un frasco desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día y te caen, es como si fuera agua, de lo transparente que es, pero no es agua, y es savia de vid. Entonces, esa savia de vid se puede guardar en la nevera durante un año y para muchos problemas de tensión ocular, esto hay gente que lo está comprobando, que conocemos personas que están muy contentas. Pero hay un remedio que sí se puede vender y se puede hacer porque esa savia de vid mezclada con aceite de oliva sí que se puede conservar sin frío. Y cuando una persona tiene otitis, sea niño o adulto, se le unta en esta zona de por fuera del oído. Así. Y la otitis en media hora, 3/4, el dolor Eso se va con la con la savia savia de de la vid vid y con el y aceite. de oliva. Entonces se llaman gotas de savia de vid con aceite de oliva. Eso es un remedio de Santa Edgarda. Pero es que tiene, de los 2000 que ella describe, se han puesto en funcionamiento 500 hasta ahora. Ah, solamente, sí. Sí, pero son muchos, porque No, cubre no, todo, ya. cubre todo el espectro. Entonces, por ejemplo, en el manual de medicina de Santa Edgarda, como ella hace, dice estar sano de la cabeza a los pies. Entonces te hace un barrido, problemas de... Otra cosa muy curiosa que a la gente le encantará y lo puede hacer en su casa sin problemas. Higiene dental. Para tener dientes sanos y bonitos, por la mañana, nada más despertarnos, nos tenemos que enjuagar la boca con agua fría. Si estamos en un país donde no hay agua fría, pues lo hacemos con agua de la nevera, pero que sea fría. Entonces nos enjuagamos la boca con agua fría y nos cepillamos con esa misma agua fría antes del desayuno y nada. Entonces, luego hacemos nuestra vida normal. Si tenemos costumbre de cepillarnos los dientes después de cada comida, lo hacemos. Pero por la mañana... ¿Y eso qué es lo que hace? Eso hace que los dientes se mantienen muy blancos, el sarro se cae solo, y las encías están fuertes. Pero si tenemos un problema de encías, de parodontosis, de sangrado de encías, de dientes incluso que se mueven, pues por la noche, antes de irnos a la cama, ahí también es con vino, cogemos vino blanco, le echamos 12 gramos de cenizas de sarmiento, no de otra madera, y entonces nos enjuagamos la boca con ese vino y también nos la cepillamos y escupimos el vino, no nos lo tragamos. Y bueno, por ejemplo, nosotros problemas así gordos no hemos tenido, pero hay veces que vas a comer fuera de casa y se te mete un poquito de pescado o de carne y luego por la noche tienes la encía como muy irritada, ¿no? Aunque luego te limpies con un hilo dental y esto, pero se te queda la encía. Entonces tú te enjuagas con ese vino dental con cenizas de sarmiento y al día siguiente estás nuevo. Pues Juan Antonio, seguro que hay, bueno, has dicho que hay 2000 remedios. Hay 500 en funcionamiento. O sea, hay 2000 en total y 500 en funcionamiento. Todos ellos se pueden encontrar, o bueno, muchos de ellos en los libros que has ido sacando con la editorial Libros Libres, que luego pondremos en la descripción del programa donde conseguirlos. Pues tenemos enfermedades de la piel, de aparato digestivo, la tristeza, la depresión, manual de medicina general, el corazón y la circulación, alimentación y hasta psicoterapia. Mira, me quedo con ganas de hablar porque creo que la psicoterapia seguro es un tema muy interesante, más el libro de las piedras. En fin, yo me voy muy alegre, no solo por la galleta, sino porque creo que porque al final Santa Edgarda todavía es muy desconocida. Sí. Entonces yo creo Pero que... un minuto, perdón, sí, un claro, minuto más. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo descubrió esto? El doctor Jeska fue prisionero de los nazis porque no quiso colaborar en el programa T4 de exterminación de personas con problemas de salud profundos y sobrevivió. Y cuando salió del campo de concentración en el 45, Alemania era el gran apestado, nadie los quería porque todo el mundo había tenido problemas con ellos y además no tenía recursos de ninguna clase. Y entonces el doctor Jeska recordó que para las heridas de espada o heridas con hierros
Santi Delgarda recomienda la infusión, perdón, una cataplasma con hierbas de milenrama y la infusión de milenrama. Y entonces, en el pueblo donde estaba, les dijo a la gente que por favor recogiera milenrama y había muchas personas todavía con heridas de bala, con heridas de Claro. esquirlas de esto. Y entonces él dice, yo tendría que haber amputado muchas piernas y muchos brazos. Y gracias a la milenrama no tuve que... Ah, sí. Y dice, en 10 días las heridas más feas, la podredumbre salía, porque había que poner la cataplasma a menudo, salía, y entonces él pensó, si así funciona Si esto esto, funciona, claro, yo lo lo voy a otro. probar todo. Y ya en el 50 publicó un libro en alemán que se llamaba So heil Gott, así cura Dios, que fue un bestseller en Alemania. Y a partir de entonces tenemos el descubrimiento de Santi Delgarda en la época actual. Pues es súper interesante, Juan Antonio, ver que efectivamente, que Dios no es ajeno, por supuesto, a la salud del hombre, que no todas las respuestas seguramente estén en las farmacéuticas, aunque no vamos a entrar en ese tema, que se daría para otro programa. Gracias por todo esto Pues gracias a ti. y seguiremos investigando el tema de Santa Hildegarda. Vale, pues muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Juan Antonio, y gracias a todos ustedes. Bueno, pues ya lo saben, yo creo que lo mejor que les puedo recomendar es que entren en la página web de Juan Antonio, de la Casa de Santa Hildegarda, que descubran, porque ciertamente es un tema interesante. Y les espero en el siguiente programa del Buscador.